pasamos al omóplato. El omóplato, hueso plano, par, que presenta dos caras, una anterior, una posterior, tres ángulos superior, externo e inferior y tres bordes, superior, medial o vertebral o espinal y lateral o externo o axilar. En el borde posterior tenemos un gran accidente que es la espina del omóplato que termina en el acromion que se articula con la clavícula. Esta espina del omóplato que separa por arriba la fosa supraespinosa para el músculo supraespinoso y la fosa infraespinosa para el músculo infraespinoso. Esto por acá y esto por acá. Tengo el borde medial interno o espinal, ¿sí?, donde se inserta muchos músculos, entre ellos el serrato mayor, el borde axilar, que es el que está más cerca de la axila, es el externo, que presenta la carilla infraglenoidea para la porción larga del tríceps y un montón de músculos que hay por acá. El borde superior para el músculo angular del omóplato y termina con una escotadura llamada escotadura coracoidea. Luego tenemos los tres ángulos, el inferior donde hay músculos, el superior donde está el angular del omóplato y el externo donde encontramos la carilla supraglenoidea, ¿sí?, la cavidad glenoidea para articularse con la cabeza del húmero, en la carilla supraglenoidea para la porción larga del bíceps, y la apófisis coracoidea, que es como un dedito que hay por ahí, donde se inserta, por ejemplo, el pectoral menor, el coracobraquial y la porción corta del bíceps. En la parte anterior, en la cara anterior, yo tengo lo que se llama la fosa subescapular para el músculo subescapular. El húmero es un hueso largo, par, que presenta dos extremidades, un cuerpo, la extremidad superior que presenta la cabeza, el cuello anatómico, luego dos eminencias, una más externa que otra, llamadas troquíter, con tres carillas, superior, media e inferior, para el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor respectivamente, un canal que se llama corredera bicipital, donde se inserta el bíceps, donde pasa el bíceps y se insertan en el fondo de la corredera bicipital el dorsal ancho, en un labio, en el labio externo, en el labio anterior el pectoral mayor, en el labio externo el redondo mayor, y luego tenemos del otro lado de esa corredera, tenemos el troquíter, que es para el músculo subescapular. En el cuerpo tenemos dos cosas importantes, que es la B deltoidea, para el músculo deltoide por arriba, y por debajo de la B deltoidea, otro músculo llamado braquial anterior. Y el canal de torsión, que es como que estuviera retorcido, por arriba y por fuera el vasto externo del tríceps, por abajo y por dentro el vasto interno del mismo. Abajo, en la epífisis inferior, tenemos del lado externo el epicóndilo, el cóndilo para articularse con el radio, por arriba del cóndilo la fosita coronoidea y del lado interno tenemos la tróclea humeral, por arriba la epitróclea donde hay músculos y la fosita coronoidea por arriba de esa tróclea. Del otro lado, del lado posterior, tengo una fosa súper importante que es la fosa olecraniana para el olecranon del cúbito. Luego tenemos de afuera hacia adentro dos huesos en el antebrazo, el radio por fuera, el cúbito por dentro. También es un hueso largo par que tiene una extremidad superior que se llama cúpula radial, que presenta una cavidad glenoidea para contener al cóndilo del húmero, un cuello y por debajo enseguida tenemos la tuberosidad bicipital del radio, donde se va a insertar el bíceps. Presenta el cuerpo del radio, un borde filoso interno para donde se inserta la membrana interósea. Por debajo el radio presenta una saliencia puntiaguda en la parte más externa, que se llama apófisis estiloide del radio, y una parte interna donde se articula con la cabeza del cúbito. Por debajo de eso presenta una superficie triangular y una superficie cuadrilátera, la triangular para articularse con el escafoides y la cuadrilátera para articularse con el semilunar.
El cúbito presenta en su extremidad superior la cavidad sigmoidea mayor, que es como una especie de destapador, ¿sí?, que presenta una puntita, ¿sí?, una puntita llamada apófisis coronoides, ¿sí?, y en su parte posterior lo que encontramos es el olecranon del cúbito. Siguiendo, en el lado externo tenemos la carilla o cavidad sigmoidea menor, donde se articula la cúpula radial. En el cuerpo tenemos el borde externo del cúbito, que se va a insertar la membrana enterósea conjuntamente con el borde interno del radio. Y por debajo es muy sencillo porque tiene la cabeza del cúbito y la apófisis estiloides del radio. Los huesos que conforman el carpo son el escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme de la primera fila, y la segunda fila, más distal, es trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. 5 metacarpianos, donde el primero es el correspondiente al pulgar y el resto los 4 últimos dedos, y la falange, donde el pulgar presenta primera y tercera, y el resto 3 respectivamente para cada uno de los dedos. En cuanto al coxal, lo podemos dividir en una cara externa, una cara interna, un borde anterior, un borde posterior, un borde superior y un borde inferior. En la cara externa presentamos la cavidad cotiloidea o acetábulo o cotilo, que presenta una zona articular y una no articular. La articular es para articularse con el fémur, la no articular es donde se inserta el ligamento redondo. Por fuera de esto está como remarcado por lo que se llama la ceja cotiloidea, en donde tenemos 3 escotaduras, que son la escotadura iliopúbica, ilioisquiática e isquiopúbica, correspondiente a la unión de los 3 huesos que forman el coxal. Por arriba de la cavidad cotiloidea o acetábulo tenemos la fosa ilíaca externa con las 2 líneas semicirculares para los 3 glúteos, el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. Y por debajo de la cavidad cotiloidea el agujero obturador. Vamos para el lado de adentro, digamos la fosa ilíaca interna. En toda la parte interna tenemos que está dividida por la línea innominada o línea sin nombre. Por arriba de la línea innominada tenemos la fosa ilíaca interna, y por debajo de la línea innominada, de arriba hacia abajo, tendremos la tuberosidad ilíaca, la carilla auricular del coxal para el sacro, una superficie cuadrilátera que del otro lado correspondería a la cavidad cotiloidea y el agujero obturador. El borde anterior presenta la espina ilíaca anterosuperior para sartorio y tensor de la fascia lata, la escotadura sin nombre, la espina ilíaca anteroinferior para el recto anterior del cuádriceps, la escotadura para el psoas, la superficie triangular pectínea y la cresta pectínea, y la espina del pubis, o carilla del pubis, o carilla de la sínfisis, o como quieran que esté. Del otro lado, el borde posterior, tenemos la espina ilíaca posterior-superior para ligamentos, la escotadura sin nombre, la espina ilíaca posterior-inferior para ligamentos, la escotadura ciática mayor, la espina ciática y la escotadura ciática menor. Y tenemos la tuberosidad isquiática al final. En el borde superior, también llamado cresta ilíaca, sirve de inserción para los músculos abdominales. Y en el borde inferior está formado por la rama descendente del pubis y la ascendente del isquio. Vamos al fémur. Presenta, como todo hueso largo, par y una extremidad superior, donde está la cabeza, y en la cabeza una zona en el medio donde está la fosita para el ligamento redondo. El cuello anatómico. Por fuera del cuello anatómico, el trocánter mayor, que presenta una fosita por adentro llamada fosita digital. En el trocánter mayor se insertan un montón de músculos, como los glúteos, los géminos, la piramidal, obturador, etcétera, etcétera. Y el trocánter menor, donde se inserta el psoas ilíaco, que es un músculo principal en la flexión de la cadera. Presenta 2 líneas, una anterior, que es la línea intertrocanteria anterior, y una posterior, que es la línea intertrocanteria posterior, uniendo ambos trocánteres. Por fuera de todo esto tenemos el cuello quirúrgico. En el cuerpo del fémur presenta una parte lisa, que es la parte anteroexterna, donde se va a insertar
el cuádriceps, y una parte posterior rugosa porque presenta lo que se llama la línea áspera del fémur, donde van insertados los aductores y algunos isquiotibiales. Presenta que esa línea áspera se trifurca por arriba y se bifurca por abajo. Se trifurca por arriba y va al trocánter mayor, al trocánter menor y a la línea intertrocanteria o al cuello. Y por abajo se bifurca delimitando un espacio llamado espacio popliteo o fosa poplitea y va a cada uno de los cóndilos femorales, que es la extremidad inferior del fémur. Un cóndilo interno o medial que desciende más y es más voluminoso, y un cóndilo lateral o externo que es menos voluminoso. A ambos lados de los cóndilos tienen rugosidades para el ligamento lateral interno y el ligamento lateral externo respectivamente, y el gemelo interno y el gemelo externo respectivamente en cada uno de los cóndilos. Presenta una zona en la parte anterior que es para la rótula, y luego tenemos la tibia y el peroné. La tibia presenta en su parte superior las mesetas tibiales o platillos tibiales que se encuentran montadas. Denme un minutito. Eso, cúpulas radiales que están, o cúpulas tibiales que están una cada una en lo que se llaman las tuberosidades externa e interna de la tibia. Y tenemos una hacia el frente, que es la tuberosidad anterior, donde va a insertarse el tendón rotuliano, tendón del cuádriceps. Ambas mesetas tibiales están separadas por lo que se llama la espina de la tibia, que presenta una zona por delante de la espina llamada zona preespinal y una por detrás de la espina llamada zona retroespinal. ¿Sí? Por debajo de la tuberosidad externa de la tibia, bien cerquita de la meseta tibial, hay una carilla para articularse con la cabeza del peroné. El cuerpo de la tibia presenta por debajo de la tuberosidad anterior lo que se llama la cresta de la tibia, que es una zona que casi no tiene músculos. Seguimos hacia abajo, en el costado interno de la tibia presenta un borde filoso para la membrana interósea que va a unir tibia y peroné. Por debajo de la tibia presenta el maleolo tibial, que es bien medial o interno, que forma parte de lo que vulgarmente nosotros conocemos como tobillo. Y del otro lado presenta también una superficie o una carilla para articularse con el maleolo peroneo, es decir, la extremidad inferior del peroné. En la parte de abajo, bien de abajo, si uno lo mirara así, tenemos una carilla para que se articule con el primer hueso del pie, que es el astrágalo. Luego tenemos el peroné, que presenta una cabeza por arriba que se articula con la tibia, y el maleolo peroneo, que se va a articular con la parte inferior de la tibia. Los huesos del pie, del tarso fundamentalmente, son el astrágalo, el calcáneo, el escafoides, el cuboide, las tres cuñas, los 5 metatarsianos del primero al quinto, enumerados con el dedo gordo el primero, 4 últimos dedos después, y las falanges, al igual, homólogamente con los de la mano, el dedo gordo tiene primera y tercera, los 4 últimos dedos, 3 falanges cada una, y lo otro lo mismo solo.